Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Lucas, es continuación del capítulo cuarto que veníamos leyendo el domingo anterior, mientras que la primera lectura va a estar tomada del libro del profeta Jeremías. Y la liturgia nos va a mostrar en este pasaje, por una parte, la elección del profeta Jeremías y por otra parte, la misión del profeta. Entre la elección y la misión hay dos textos muy interesantes que no vamos a perder de vista, que vamos a comentar justamente para darle el contexto a esta primera lectura. La liturgia ha omitido intencionalmente estos pasajes intermedios a los que me refiero, porque ha querido, reitero, poner el énfasis en la elección y en la misión del profeta para presentárnoslos en contexto con la misión de Jesucristo. Así entonces empecemos por ver el texto cuando el Señor le dice al profeta Jeremías que lo ha elegido desde el vientre de su madre, que desde el vientre de su madre lo conoce, que además Él, el Señor, es quien lo ha formado desde el vientre materno. Algo así como el alfarero que del barro con sus manos, con sus dedos, forma aquello que quiere. Así el Señor le está diciendo a Jeremías que Él lo ha formado desde el vientre materno y lo ha elegido porque lo conoce. San Juan Crisóstomo de hecho va a decir que estos verbos son importantes porque primero el Señor nos conoce, nos elige y luego nos envía. Y vale aquí señalar la actitud del profeta que pone una objeción, pone un obstáculo a esta elección, a este llamado del Señor. Jeremías va a decir que él es muy joven, que él no sabe hablar. Jeremías pone su edad y su incapacidad de hablar como un obstáculo al llamado del Señor. No sabemos exactamente la edad del profeta. Él emplea la expresión na'ar, que en el hebreo simplemente podría traducirse como muy joven. No nos dice qué tan joven, simplemente que muy joven, pero que además él no sabe hablar. Algo parecido a lo que Moisés también opuso ante el llamado del Señor. Pero lo que nos quiere mostrar el texto es que ante la limitación humana, ante la fragilidad nuestra, ante nuestras incompetencias, el Señor nos llama y nos utiliza desde nuestra incapacidad, desde nuestra debilidad, desde nuestras incompetencias. El Señor no llama al perfecto, sino que perfecciona a quien llama. Y luego se nos va a hablar de la misión del profeta, de su ministerio que va a tener lugar a partir del año 527 a.C. en la época del rey Josías hasta el año 587 antes de Cristo, precisamente cuando tiene lugar la destrucción de Jerusalén por parte de las tropas de Babilonia. Esto nos va a mostrar un poco el contexto del ministerio, de la misión del profeta Jeremías. Y es que justamente antes de citar la misión del profeta en el texto que leemos hoy, les decía que hay unos pasajes importantes en ese interregnum entre la elección y la misión. Por lo menos dos pasajes que nos muestran dos visiones del profeta. Una de ellas es la visión de la rama de almendro. ¿Por qué una rama de almendro? Si el texto lo leemos a secas parece que no nos dijera mucho. Pero la palabra almendro en el hebreo es cheket, que quiere decir vigilar. Y es porque el almendro es el primer árbol que florece cuando va cayendo el invierno. Es decir, es el árbol que respecto de los otros que duermen, él está vigilante, anunciando que viene la primavera. Esto entonces de la rama de almendro es lo que el Señor usa para decirle al profeta Jeremías que el Señor estará vigilante de que sus palabras se cumplan. Es decir, te estoy eligiendo, Jeremías, para una misión en particular, para que anuncies cuanto te digo al pueblo. Y yo, el Señor, así como el almendro, estaré vigilante para que esto se cumpla. Santo Tomás de Aquino dice que esta vara es la vara que está en la mano del Señor, atento para el castigo. Y la otra visión que tiene el profeta es esto de la olla hirviendo que se derrama y que el texto nos cuenta que se derrama desde el norte. Esto nos va a mostrar justamente lo que hace un rato decía, el contexto histórico que estaba viviendo el pueblo de Jerusalén y toda Judá. Recordemos que los asirios por el 722 habían invadido la parte norte y habían destruido
toda esa parte norte de Israel, el reino del norte. Jeremías está ejerciendo su ministerio en el reino del sur, pero con la subida del imperio de los caldeos, Babilonia llega a esa parte norte, se apodera de esa parte norte, empieza a amenazar al pueblo de Judá. En medio de esa amenaza, Jeremías está ejerciendo su ministerio, pero ya se empieza a ver que el pueblo de Babilonia va a asediar a la parte sur, a Judá. Y en efecto, esto es lo que va a tener lugar en el año 587, cuando las tropas de Nabucodonosor llegan a Judá, a Jerusalén, destruyen las murallas, destruyen el templo y exilian a Babilonia al pueblo. Esa es entonces esta olla que se derrama desde el norte, ¿no? Todo esto que vivía la parte norte va a llegar al sur y va a tener este desenlace fatal. Y esto es lo que el Señor le va a pedir a Jeremías que le anuncie al pueblo, pero para que el pueblo tome conciencia del por qué le sobreviene esta desgracia, pero que en medio de esa desgracia el Señor acompaña al pueblo. Y es que vemos en la misión que el Señor le dice al profeta Jeremías que lo pondrá para derribar, para destruir, pero también para plantar y para edificar. Estos verbos en su orden resultan importantes. San Gregorio Magno va a decir que esto pasa en la vida pastoral, que es necesario destruir, derribar todo cuanto en nosotros no es conforme a la virtud, todo cuanto en nosotros hay de malo, de perverso, de dañino, con el objeto entonces luego sí de plantar y de edificar lo que es la virtud, lo que es lo bueno, lo que es lo grato. Pero en el contexto inmediato de cuanto se le dice a Jeremías es también para que el pueblo entienda que sobreviene esta destrucción, pero que Dios no va a abandonar al pueblo en medio de la destrucción. De hecho, sabemos que ese exilio que tiene lugar en el 587 va a durar cerca de 50 años hasta cuando Ciro el persa emite este decreto que permite la liberación del pueblo cautivo allá en Babilonia, que regrese a su tierra en el 539. O sea que si bien el pueblo pasó esta desolación y esta destrucción, el Señor los acompañó en medio del cautiverio y permitió luego su retorno a sus tierras. Y viene todo esto de la reconstrucción del templo, de las murallas, con Esdras, con Nehemías, con el trito Isaías, etc. De modo pues que el Señor manda a Jeremías con esta misión. Pero hay algo que me llama mucho la atención, porque el Señor le dice a Jeremías que no tenga miedo de aquellos a los que Él le va a hablar. No tengas miedo en decir lo que te mando decir. Y añade, no sea que yo te haga que les tengas miedo. Qué interesante eso, ¿no? Es decir, mientras tengas mi respaldo, actúa con la valentía de que no teme porque lleva mis palabras, y no solo que lleva mis palabras, sino que tiene mi respaldo. Pero cuidado, Jeremías, cuidado que no cumples con este mandato. Cuidado que sucumbes ante el pueblo, porque sin mi respaldo, entonces sí tendrás que temerle al pueblo que se te volcará. Esto es muy importante para nuestra vida, ¿no? Tratar de llevar una vida a sabiendas de que el respaldo de Dios está con nosotros. Y en ese sentido no tenemos por qué temer a nada. Palabras preferidas del Señor Jesucristo eran justamente no temas, no temas. Palabras que el Papa Juan Pablo II nos recordaba con mucha frecuencia, ¿no? No tengan miedo, no tengan miedo. Que asumamos como nuestra esta promesa de que el Señor nos respalda y que sintiéndonos respaldados por Él no tengamos miedo a nada, ni a nadie. Hoy vemos la crisis de la sociedad, de la iglesia incluso, pero el Señor nos dice no teman. Él le ha dicho a la iglesia, las fuerzas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Ciertamente vemos obispos, sacerdotes de espaldas a la fe verdadera, laicos no comprometidos con la fe cristiana. Y todo esto nos puede dar luces de un desenlace fatal en medio de la iglesia. Pero no temamos, porque lo cierto es que el Señor está en su iglesia y con su iglesia. Y así entonces cierro esta reflexión de la lectura del profeta Jeremías con las palabras que el Señor le dice: cíñete el vestido y ve a anunciar lo que te digo. Cíñete el vestido. Así como en el Éxodo, en la Pascua, el Señor le pide al pueblo que se ciña porque va a salir de la esclavitud. Así entonces también el Señor le pide a Jeremías que se ciña el vestido, porque la misión que le viene la tiene que afrontar con la valentía que le está pidiendo. Y esto entonces viene en paralelo con el evangelio que escuchamos el día de hoy. Recordemos que habíamos quedado el domingo anterior cuando el Señor entra en la sinagoga de Nazaret y lee el libro del profeta Isaías,
donde dice que el Espíritu del Señor está sobre él y lo ha ungido para dar buenas noticias al pueblo, para anunciar la libertad a los cautivos, etcétera. En el día de hoy entonces vemos que el pueblo asiente, es decir, el pueblo da testimonio en favor del Señor, pero el mismo pueblo luego se pregunta, ¿no es este el hijo de José? O sea, como despreciando a este que no podrá ser el Mesías porque conocemos sus orígenes. Y en ese contexto es que el Señor dice, seguramente me aplicarán aquel dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y por eso el Señor va a decir que nadie es profeta, ningún profeta es bien reconocido en su propia tierra. Es la razón por la cual el pueblo, cuando el Señor, que ve ese contexto como de incredulidad en medio de sus coterráneos, de quienes le habían visto crecer, va a poner, por ejemplo, lo que había hecho tanto el profeta Elías como el profeta Eliseo. El uno, en medio de tantas viudas desoladas de la época, había ido a una viuda en Sarepta, una ciudad de Sidón, extranjera. Y lo mismo Eliseo, que habiendo tantos leprosos, había ido a curar a Naamán el sirio, extranjero. Y por eso el mensaje católico del Señor, el mensaje universal del Señor, su iglesia es católica, su iglesia es universal. Todos caben en su iglesia. Cuando ellos, cargados de sentimientos nacionalistas, ven que el Señor está hablando de ese modo, lo que hacen es buscar apedrearlo, ¿no? Como si fuera un falso profeta. Lo que queremos entonces señalar acá es esta misión del Señor a que ha venido. Recordemos que en el tiempo ordinario que estamos viviendo se nos está mostrando es justamente esta predicación del Señor, los milagros del Señor, como el primer domingo del tiempo ordinario se nos presentaba el bautismo del Señor, es decir, el ministerio de su vida pública. El segundo domingo se nos presentaba el primer milagro del Señor, su autorrevelación, cómo sus discípulos creen en él después de ese primer milagro. Y el domingo anterior ya se nos presenta el Señor en la sinagoga de Nazaret con este texto del profeta Isaías ya en su predicación. Y hoy, este cuarto domingo, en línea con lo anterior, vemos ahora cómo el pueblo le rechaza, cómo el pueblo busca oponerse al mensaje que el Señor trae. Que esta reflexión entonces del día de hoy, lo que hemos dicho respecto al profeta Jeremías y lo que estamos viendo del Señor que viene a traer su mensaje, no seamos nosotros como el pueblo que rechaza al Señor. Abrámonos a este mensaje que el Señor viene a traernos para que el mensaje se haga vida verdaderamente en nosotros, podamos ser portadores del mensaje del Señor y que a ejemplo del profeta Jeremías, a ejemplo del mismo Señor, podamos nosotros también ser transmisores de este mensaje, pero transmisores creíbles, que el testimonio de nuestra vida testifique lo que verdaderamente nosotros proclamamos. Que la Virgen Santísima nos acompañe. Un feliz domingo para todos.